Ok, listo. Una disculpa por los cortes. Vamos a continuar con la explicación. Bueno, decíamos entonces que esta función se estructura de tres partes. La primera sección, antes de la coma o del punto y coma, decíamos que es lo que nosotros vamos a conocer como una prueba lógica, que es sinónimo de condición lógica o de valor lógico. Esto. Y si vemos en el caso, en este ejemplo, estamos utilizando un operador de comparación. ¿Para qué? Para que esta prueba lógica me pueda devolver un verdadero o un falso. Enseguida de esta coma, tenemos que indicarle a Excel, que aunque es opcional, ¿qué es lo que quiero que suceda si esto resulta ser verdadero? ¿Ok? Si recordamos acá, vamos a ver, le pongo sí, y dice prueba lógica, y evalúa la prueba lógica, y ahí guarda el resultado, sea verdadero o falso. Ejemplo, y yo le digo, lo que tengo en B6 es menor que 18, si yo lo escribo hasta aquí esto, entonces ahora para Excel se convierte en una prueba lógica, ¿ok? Punto y coma para separar mi argumento. Y vemos cómo me marca el valor si verdadero. En este espacio del valor si verdadero, podemos colocar todo aquello que tú quieras que se realice si esta prueba resulta ser verdadera. Vamos a analizar. 39 es menor que 18. Falso. Entonces esta prueba lógica nos va a devolver un falso. Por lo tanto, aunque yo escriba aquí un valor verdadero, va a brincarse esa parte, que puede ser aquí cualquier cosa, ahorita les explico. Va a omitir esa parte y me va a realizar lo que yo establezca después del segundo punto y coma, que sería el valor si falso, ¿ok? Se lo brinca, lo omite y entonces hace todo lo que yo le indique en el valor si falso. ¿Qué puede ser? Puede ser un texto, puede ser una operación de cualquier tipo, puede ser otra función lógica, etcétera, ¿sale? Nada más aquí, mucho cuidado. Todos los textos o rótulos deben de colocarse entre comillas, todos. Las comillas nos van a indicar que es una leyenda, un texto, un rótulo. Ejemplo, si yo aquí escribo la palabra menor de edad y omito el valor falso, vamos a ver qué pasa. Voy a cerrar aquí mi paréntesis. Estoy omitiendo hasta aquí el valor si falso. No pasa nada. Me va a devolver Excel un falso. ¿Por qué? Porque como lo omití automáticamente, sé que esta prueba lógica fue falsa. ¿Por qué? Lo que tengo en B6 no es menor que 18. Entonces, aquí es falso. Miren cómo lo evalúa aquí en la forma, en el asistente. Vamos a ver, prueba lógica. B6 menor que 18, aquí lo estoy evaluando como un falso. Por lo tanto, lo que yo coloqué en el valor si verdadero lo va a omitir. Y como no escribí nada en el valor si falso, dice aquí, es el valor que devolverá si la prueba lógica es falsa. Si se omite, devolverá falso. Por eso me está devolviendo un falso. ¿Qué pasa si yo invierto esta prueba lógica? Le pongo mayor. Vamos a ponerle aquí un mayor. Automáticamente vean cómo me evalúa la prueba lógica como verdadero, porque en B6 hay 39 y entonces me dice, lo que hay en B39, perdón, en B6, es mayor que 18, verdadero. Entonces me va a hacer lo que hay en el valor si verdadero, en ese espacio. Y como yo escribí el texto o el rótulo menor de edad, ¿qué me devuelve? Pues eso que yo coloqué aquí en menor de edad, en el valor si verdadero. Entonces me coloca ese rótulo. Sin embargo, ejemplo, si yo quisiera hacer una operación, también se puede hacer. Ejemplo, le voy a decir, entonces que el valor verdadero sea 6 más 3. Entonces, ¿qué me va a devolver en el valor si verdadero?
pues 9 como resultado. Vamos a ver, ¿ok? Todo lo que tú coloques en ese rango de valor sí verdadero es lo que te va a colocar. Dijimos si esta prueba es verdad. Voy a cambiar el signo para regresar al ejercicio. ¿Ok? Entonces, dijimos que si la edad es menor que 18, quiero escribir un rótulo que diga menor de edad. Así tal cual. Como es un texto, debe ir entre comillas. Y si yo quiero otro rótulo para cuando esta prueba lógica sea falsa, también tengo que separar mi argumento, es decir, indicarle a Excel que aquí terminó lo que yo quiero que haga como verdadero. Y entonces lo siguiente del punto y coma me lo va a considerar como el valor si falso. ¿Ok? ¿Puedo escribirlo entre comillas? Por supuesto. Yo puedo escribir no válido, por ejemplo, aquí, no válido, y como es un texto, debo encerrarlo entre comillas. Vamos a ver. Y es lo que me devolverá cuando esta prueba, dijimos, sea falsa. Sin embargo, para poder continuar con este ejercicio, dice que nosotros queremos indicar que si no es menor que de 18, que si no es menor de edad, evaluemos nuevamente para indicar que pueda ser mayor de edad o de la tercera edad. ¿Cómo lo hacemos? En el valor si falso, voy a borrar ese texto y voy a volver a abrir un sí, porque tengo dos pruebas más que evaluar, tanto que sea menor que 65 como que sea mayor o igual que 65. Ajá. Entonces, abro otro sí y decíamos que puede ser cualquier función, cualquier operación, pero este sí, vean que yo lo estoy utilizando su misma estructura, el nombre de la función ya no pongo el igual, pongo paréntesis que abre, paréntesis que cierra, de este nuevo sí, pero también estoy cerrando el paréntesis de mi primer sí. Y aquí es donde mucho se me enreda, ¿ok? Pero no pasa nada. Si yo sigo la estructura correctamente aquí, entonces no hay pierde. Vamos a ver. Déjenme que se me pausó esto acá. Ahí está. Ok, regresamos a la función. ¿Qué sucede? Que este sí se convirtió ahora en el valor sí verdadero de mi primera función. Pero como es como cualquier otro sí, yo tengo que internamente seguir la estructura de mi propio sí, ajá, como si fuera independiente. Entonces tengo que volver a establecerle una prueba lógica, nuevamente tengo que darle un valor sí verdadero y nuevamente tengo que darle un valor sí falso. ¿Cómo voy a crear mi nueva prueba lógica? Ah, pues como yo ya evalué que no es menor que 18, entonces puedo hacer lo siguiente, indicar el siguiente rango. Como ya omitió esto, entonces la función entiende que no es menor que 18. Significa que es mayor o igual que 18. ¿Cómo evalúo esto? Diciéndole nuevamente, lo que hay en B6 es menor que 65. Si esto es verdad, si esta edad es menor que el 65, vean cómo lo estructuro como prueba lógica, punto y coma. ¿Qué quieres que suceda? Ah, pues si esto es verdadero, entonces quiero que me coloques el rótulo mayor de edad. Dijimos que es un texto, por lo tanto va entre comillas. ¿Ah? Entonces, esto es lo que va a suceder cuando esto sea verdad. Pero cuando esto sea falso, necesito indicarlo. ¿Ok? Separo mi argumento. Si esto no fue verdad, dijimos, se brinca al sí falso. Y aquí dentro del sí falso está evaluando otra condición, que si es menor que 65. Si sí es mayor de edad, colocamos en todo. Pero si tampoco es menor que 65, damos por entendido que es mayor o igual que el 65. Ajá, siguiendo esta lógica. Por lo tanto, si esto no se cumple, vamos a indicarle que es de la tercera edad. Ajá. Y como es un texto, también lo coloco entre comillas. Hasta aquí quiero que observen entonces la función. Estamos estructurando dos sí, ¿ok? Uno dentro del otro, donde el segundo sí se está considerando como el valor sí falso de mi primer sí. Ajá. Aquí voy a presionar un enter y cuando yo presiono enter y me marca un error, ¿qué puede ser?
Omití un punto y coma, omití unas comillas, o coloqué las comillas donde no iban, abrí un paréntesis donde no era, o cerré un paréntesis donde no era, o falté cerrar un paréntesis. Todos esos errores pueden pasar. Cuando yo sigo la estructura correctamente, no debe marcarme ningún error y arrojarme la lógica que yo estructuré. ¿Ok? Vamos a ver. Esta fórmula, esta función, yo también la puedo generar, autogenerar, claro. Vamos a ver aquí en la última. ¿Ok? Y entonces, como arrastré mi función o la autogené, vamos a ver cómo va evaluando cada celda de edad. ¿Ok? Aquí está. Ajá. Vamos a ver aquí. Me dice, es mayor de edad porque está en el rango, que no es menor que 18, pero sí es menor que 65. Entonces me dice, ok, esta persona es mayor de edad. 12 me lo evalúa en la primera prueba lógica. Me dice, es menor de edad. 12 es menor que 18, sí, entonces es menor de edad. 23 no es menor de edad, pero sí es mayor de edad. ¿Ok? El 16 cumple que es menor de edad. Después del 64, ¿verdad? Porque aunque aquí le dijimos 65, pero sabemos que solo le pusimos menor que 65. Entonces el 65 no se está considerando. A partir del 65 en adelante son mayores, perdón, de la tercera edad. Vamos a comprobar. Si yo aquí le pongo 65, me sigue diciendo tercera edad. Si yo le pongo 64, debe cambiar a evaluarme, a decir que es mayor de edad, pero no de la tercera edad. ¿Ok? 66 dice que es de la tercera edad y 12 es menor de edad. Entonces, esta función, que es una de las más complejas de que ustedes logren entender muchas veces, quiero decirles que la función no es difícil, porque la estructura es muy básica, solamente se compone de 3 argumentos. Lo difícil lo hacen ustedes cuando no analizan correctamente el problema. Ajá. Entonces, yo les voy a encargar mucho. Creo que en la evaluación viene un ejemplo, que se acuerden de esto que vimos allí, de los operadores, ¿ok? Los operadores de comparación nos van a permitir generar cuantas pruebas lógicas queramos, ¿ok? En este caso, yo trabajé con valor 1 y valor 2, pero esos valores pueden convertirse en cualquier dato. Yo les decía, pueden ser cantidades monetarias, pueden ser cantidades de cosas, pueden ser a lo mejor días, meses, edades, cantidad de personas, puede ser lo que nosotros queramos, estos valores. Y esos valores nos van a permitir, pues, obtener resultados solamente verdadero o falso o errores. Esto es la base para poder entender, entonces, nuestras funciones lógicas, ¿ok? Ahora sí pregunto, hasta aquí con este ejemplo de la función sí. ¿Tienen preguntas sobre esto? A ver, cuéntenme, por favor. Isis, ¿alguna pregunta? Carla, Mariana. Por el momento no. Sobre la marcha, a ver qué más surge. Ok, ok, perfecto. Gracias, Isis. Mariana, ¿alguna duda? Vamos a ver qué me dicen en el chat. No, maestra, pero es como dice nuestra compañerita, en la marcha vemos. Ok, muy bien. Va a ser fácil, ya verán. Ok, gracias, gracias, Carla. Bien, estoy viendo la antología. Ok, déjenme ver qué otra función viene. Yo considero que estas funciones, la de la función sí, es como la más compleja de todas, del básico. Pero ya en el ejemplo o en el ejercicio que viene, me parece ser que viene un ejemplo muy sencillo, ¿ok? En lo que es la evaluación. Y considero que todas las funciones que vienen en la evaluación, ustedes las van a poder desarrollar. Voy a ver rápidamente la evaluación para ver qué funciones vienen. Viene calcular el promedio por alumno, obtener el promedio por letra, van a usar la función sí, el resultado, ok, suma, cantidad de alumnos reprobados, más alto, más bajo, ok, números, ok, vamos a hacerlo.
Bien, vamos rápidamente a trabajar con 3 funciones más y con eso nos retiramos, ¿ok? Para no tenerlos mucho tiempo. Nos pide trabajar con funciones estadísticas de conteo. Vamos a ver. Las funciones estadísticas, pues como su nombre lo indica, nos permite generar todo aquello que refiera con la estadística. ¿Ok? Conteo, varianza, covarianza, el máximo, el mínimo, el promedio, la medida aritmética, etc. Todas aquellas funciones de tipo estadísticas. De las más básicas que nosotros vamos a trabajar hoy van a ser 2. Contar. Contar y contar y contará. ¿Ok? Para eso me voy a guiar rápidamente de esta tabla. En este ejemplo tenemos, dice, ok, vacaciones verano 2022, número de personas que rentaron equipo. Y lo tenemos por fechas. Tenemos desde el 1 de julio, aquí lo tenemos, hasta el 30 de julio, ahí viene, ¿ok? El equipo, tenemos moto acuática, equipo de buceo, equipo de snorkel y lancha. Caballos también, es todo. Por día se tiene la cantidad de personas que rentaron cada uno de estos equipos. Pero aquí yo les marqué unas celdas de color amarillo, por ejemplo el 8 de julio, donde le puse una L mayúscula, suponiendo que la persona que capturó, en lugar, no sé, de poner 1, le puso la L, ¿no? Vamos a poner otro ejemplo. En el caso del 13 de julio, se le puso una P por cualquier razón, ¿no? A lo mejor no aplicó, así, NA, le puso a lo mejor que serían ninguno se rentó. En otras ocasiones quizás se omitió, es decir, se dejaron celdas en blanco, ¿no? Vamos a ver este ejemplo. Aquí vamos a borrarle las letras. Vamos a suponer que este día, pues, la persona que, o estos días las personas que capturaron, pues no se rentaron esos equipos, ¿no? Es un ejemplo. Entonces vamos a saber cuál es la diferencia entre contar y entre contará. Contar, vamos aquí al asistente, me permite hacer un conteo. Vamos acá. Vamos, está dentro de las estadísticas. Y aquí quiero que lo vean. Contar. Contar dice, cuenta el número de celdas de un rango, pero que contiene números. Es decir, cualquier celda no vacía y que tenga números, Excel me los va a contar. ¿Qué va a pasar con esta celda? Esta, la que tiene una letra. Simplemente es que no la va a contar, la va a brincar, la va a omitir. Vamos a ver el ejemplo, ¿ok? Vamos hacia acá, rápidamente. Ahí lo tengo, escribimos contar y selecciono el rango que yo deseo contar, que sería desde B7 hasta B37, ¿ok? Vean cómo seguí la estructura, ¿eh? Igual, el nombre de la función, el rango, bueno, abrí paréntesis, rango y cerré paréntesis. No fui una por una, seleccioné todo el rango, ¿ok? Y me dice que hay un total de 30. Ajá. ¿Qué sucede entonces? Estamos diciendo que tenemos 30 celdas que contienen números. Y por decir contar, no me está contando 19 más 15 más 58 más 13. No me cuenta las cantidades, me cuenta las celdas que contienen números. ¿Qué sucedió con esa celda que tiene la I minúscula? Pues que no la está contando, ¿ok? Así yo pongo ahorita el ejemplo y le pongo un número, entonces me devolverá otro resultado. Vamos a ver, ¿ok? Me da como resultado, en este ejemplo, 30, ¿ok? Ahí lo vemos. Si yo a esa celda le coloco cualquier valor, incluso 0, vamos a ver cómo ya me cuenta esta celda porque contiene un número. Ajá. Ahora, van a haber ocasiones que dentro de nuestras celdas forzosamente vamos a tener, pues, no sé, letras dentro de nuestras tablas, nuestras bases de datos, ¿no? Como ejemplo esta, la que yo les decía, NA, de una la rentó, de una sería. ¿Cómo hacerle para contar aún esa celda que es letra?
o que es texto. Vamos a utilizar la función que se llama contará. La función contará, que también es dentro de las estadísticas, vamos a ver, me pide lo mismo, pero ahora me pide valores, ¿ok? Vamos entonces hacia arriba. Dice que la función contará, aquí les pongo el asistente, cuenta el número de celdas no vacías de un rango. Es decir, no importa si son números o si son letras, si son símbolos, lo que sea, inclusive un espacio. Te las va a contar siempre y cuando no estén vacías. Ajá. Vamos a ver el ejemplo. Nuevamente ponemos contará. Ok, selecciono mi rango de celdas que deseo contar. Ay, caramba. No se pasa de 30. A ver. Ok. Vamos a ver, me devuelve 31 porque está considerando pues esta celda que sí tiene texto. Inclusive, aquí lo podemos observar. Si yo aquí borro y dejo un espacio o espacios, aún así me lo va a considerar porque no es una celda vacía, ¿eh? Pero si yo a una celda borro el contenido, a 2 le borro el contenido, es decir, no tiene nada, ningún valor, entonces sí, ya no me lo está contando, ¿ok? Porque están vacías. Incluso si yo aquí pongo un punto, vamos a ver, un punto, enter, me la está contando porque no está vacía, tiene un carácter. Bueno, estas dos funciones son de tipo estadísticas y nos permiten hacer conteo. Ahora, vamos a identificar rápidamente con esta misma tabla, porque no nos quiero detener tanto tiempo. Vamos a contar, más bien, vamos a obtener el valor más alto y el valor más bajo, ¿vale? Máximo y mínimo, ¿ok? La función max y la función min son igual funciones estadísticas, son muy sencillas. La función max me permite saber cuál es el valor, me falta el nombre de la función, que se llama max, me permite de un rango de datos saber cuál es el valor más alto, ¿vale? El máximo, por eso se llama así máximo. Ahí está. Me dice que el 94 es el valor más grande que se encontró dentro del rango de selección. Y por el contrario, min, la función min, no minuto, min, mínimo, del mínimo, me devuelve el valor más bajo del rango de datos que yo selecciono. Ay, caramba. Seleccioné toda mi tabla. Era desde 7, 2 puntos, hasta de 37. Cierro mi paréntesis. ¿Ok? Y me dice que el valor más pequeño es el 4 de ese rango de datos que es seleccionado. Si ustedes ven, no es gran ciencia utilizar estas dos funciones, máximo y mínimo, ¿vale? Máximo devuelve el más alto, mínimo el más bajo. ¿Qué otra función van a utilizar ustedes en la evaluación? Ahí lo tenemos. La función buscar. La función buscar, que es la función, vamos a ver aquí, creo que tengo un ejemplo. La función buscar, dentro de las funciones de búsqueda, es la más sencilla, es la más fácil de utilizar. Como su nombre lo dice, nos permite buscar un valor. Déjenme ver si tengo por aquí otro ejemplo de búsqueda. Pues vamos a utilizar este, ¿ok? La función buscar solita, simple, es una función que me va a permitir, pues, encontrar, buscar, como su nombre lo dice, un valor dentro de un rango de datos. Vamos a ver la función, ¿vale? Aquí. Dice, busca valores de un rango, de una columna o de una fila o desde una matriz, proporcionado para la oportunidad conversiones al método. Bueno, esto refiere a las versiones de Excel, ¿ok? Hasta aquí termina la definición, hasta el punto. Entendemos entonces que la función buscar nos va a encontrar un valor
Dice aquí de una columna, de una fila o de una matriz. ¿Qué significa? Recuerden, esto lo vimos en la primera sesión. Hacia abajo es una columna, ¿ok? Todo esto es una columna, hacia abajo. Y horizontal, esto es una fila. Entonces, me puede encontrar valores por columna o me puede encontrar valores por fila. Solo que Excel, bueno, no Excel, la función buscar tiene por su naturaleza algunos detalles. Uno de ellos es que la búsqueda que tú generes debes de hacerla en una columna o en una fila que se encuentre ordenada de manera ascendente. De lo contrario, te va a devolver un error o puede hacer que te devuelva un dato equivocado. Vamos a ver el ejemplo, ¿ok? En esta tablita de buscar, se nos pide encontrar, aquí les voy a borrar, el nombre, el apellido, el teléfono y el distrito. Vamos a hacer el ejemplo de dos, ¿ok? Pero para poder encontrar el nombre, yo tengo que referir a esa búsqueda sobre una columna principal. Es decir, en base a quién vas a generar la búsqueda. Vamos a ver. En la parte de arriba tenemos un código de color amarillo, aquí lo tienen, donde dice G-99ON. Y yo tengo una columna donde se contiene ese código. Es decir, yo tengo que colocar este dato y en base a ese dato encontrar el nombre. Ejemplo, si yo encuentro aquí el código G, vamos a ver dónde está G, G99, aquí está, me debe de devolver el nombre de ese código. En este caso sería Nelson. Ajá. Si yo aquí coloco el código ejemplo D42IA, debe de devolverme el nombre de Patricia. Pero también me deberá devolver el apellido de ese código. Si me explico, este valor que yo tengo lo necesito para poder generar mi búsqueda en base a una columna o a una fila, dependiendo. ¿Cómo entonces hago mi búsqueda? Muy sencillo. Coloco el nombre de la función que dijimos se llama buscar. Aquí lo tengo, buscar. Y me pide un valor buscado. Ese valor buscado es mediante el dato o el dato que tú vas a buscar en dicha columna, ¿no? Vamos a ver. Si yo en esta celda no tuviera nada o tuviera un código que no existe, automáticamente Excel me va a marcar un error. ¿Ah? O selecciono una columna vacía. Entonces es importante que ese código exista en la columna que yo voy a buscar ese código, ¿sale? Entonces, ahí estoy seleccionando H9 que contiene el código por medio del cual voy a generar. Ese es el valor buscado. Ahora, punto y coma para separar mi argumento. Me pide ahora un vector de comparación. El vector de comparación es donde voy a ir comparando este dato y voy a encontrarlo. Ajá. Por lo tanto, mi vector de comparación se va a convertir en toda esta columna. ¿Y saben? Se llama vector de comparación por lo siguiente. Excel va a ir celda por celda o posición por posición comparando este dato. Va a venir aquí en la posición 1, dice, a ver, ¿es igual a G-99ON? No, se brinca que sí. ¿Es igual a G-99ON? No. Y así va a ir una por una comparando. Por eso se llama vector de comparación. Con las celdas que tú selecciones. Ajá. Entonces, ya identifiqué mi vector de comparación. ¿Ok? Que aquí se llama código porque tiene un nombre. ¿Ok? Ahorita lo podemos borrar. Ahora, te pide como tercer argumento un vector de resultado. El vector de resultado va a ser la columna que tú quieres que te devuelva cuando encuentre ese código en ese vector. ¿Ok? Ejemplo. Si Excel ya comparó en este vector, ya fue comparando y se detuvo aquí en la fila 20 y encontró G-99O, te va a considerar así hasta donde termina nuestra hoja, todas esas posiciones dependiendo donde o tú selecciones el vector de resultados. Ajá.
Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado con las elecciones solamente. Si yo le indico a Excel que de aquí a acá es mi vector de resultados, ¿saben qué va a pasar? Me va a traer un valor equivocado, porque Excel considera estos valores. Fíjense, dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En la posición 12 encontró el código que busco. Entonces, ¿qué va a hacer? Miren, va a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En la posición 12 dice que está Alejo Alejandro. Entonces es lo que me va a traer, porque mi vector lo seleccioné mal. Comencé a seleccionar debajo de José María y Excel trabaja por posiciones. Por lo tanto, me va a devolver un dato que yo no quiero. Entonces, bueno, aquí solamente quiero que ustedes vean el ejemplo. ¿Qué es lo que debo seleccionar como vector de resultado? Pues lo que quiero que me devuelva, que en este caso necesito el nombre y debo de seleccionar la misma cantidad de celdas que seleccioné en el código de comparación, en el código de resultado, o en el vector de resultado. Tienen que tener el mismo tamaño. Entonces, ya seleccioné mi vector de resultado y hasta aquí terminaría mi fórmula. Vamos a ver mi función. Enter. Dice que este código corresponde a Nelson. Vamos a verificar. G-99ON, nombre, así, es igual a Nelson. Es correcto. Me devolvió lo que encontró en esa misma posición del primer vector, o en referencia al primer vector. Si yo ahora busco, vamos a buscar el distrito, ¿vale? Voy a seleccionar, le voy a decir buscar, nuevamente, valor buscado sigue siendo el código, punto y coma, mi vector de comparación es donde se va a encontrar ese código, pegamos, punto y coma, y como ahora quiero el distrito, pues entonces lo quiero a la columna donde tengo el distrito, y ese va a ser mi vector de resultado, que tiene el mismo tamaño. Cierro mi paréntesis. Y entonces vamos a ver cómo acá dice que el apellido es Chorrillo, ¿vale? Entonces, bueno, ahí estoy poniendo un ejemplo, pero quiero que vean qué pasa si ese código no se encuentra ordenado. Todos mis códigos están ordenados. Ajá, tienen un orden. Vamos a ver qué pasa si yo desordeno esto. Y con esto vamos a cerrar, ¿ok? No importa en qué orden estén, vamos a ordenarlo. Por acá no veo, por código. Y lo vamos a ordenar de manera descendente, de la Z a la A. ¿Ok? Vamos a ver. Quiero que observen qué sucedió aquí en mi fórmula. Excel me arrojó un error, error y error. Y muchas veces nos preguntamos, ¿es que la fórmula está bien desarrollada y me sigue marcando errores? Sí, pero las fórmulas tienen a veces ciertas reglas. Este es una de ellas. Siempre que utilicen la función buscar, así solita, buscar, no buscar V ni buscar allí. La columna que se está utilizando como vector buscado o valor buscado debe de estar ordenado. ¿Por qué? La función buscar es una función sí de búsqueda, pero nos va a buscar valores aproximados. Entonces, esto nos obliga a que estos datos tengan que estar en secuencia, así, una después de la otra. Inclusive no importa si tengo, por ejemplo, fechas, en este ejemplo, fechas que vayan primero, no sé, 1930 o se brinque a 1980, ejemplo, No importa, siempre y cuando el orden sea ascendente, no descendente. A que vaya en orden, primero un valor y luego el que sigue. Si son letras, que primero sea la A, luego la H y luego la X, ejemplo, que vayan en orden. De lo contrario, Excel nos va a marcar errores. Más adelante en el intermedio se explica un poco más a detalle sobre los valores aproximados. Ya si hay dudas en esto, me indican. Ahora, ¿cómo se corrige esto? Pues ordenando la columna misma que habíamos seleccionado. ¿Ok? La voy a ordenar de manera ascendente, que sería de la A a la Z, y con esto se corrige nuestra. En otras ocasiones,
pudiera ser que la función te devuelva un resultado, es decir, que no te va a dar un error, pero en ocasiones, por coincidencia, te va a devolver un dato que no era. Ajá, entonces solamente acuérdense de eso. Siempre que utilicen funciones, especialmente de buscar, sus columnas, sus datos deben de estar ordenados de preferencia. Hay otras maneras de buscar y que no estén ordenadas nuestras celdas, pero bueno, esto se ve un poquito más adelante. Ajá. Ahora, con este ejemplo de buscar, ¿ustedes consideran que es suficiente para que puedan desarrollar la evaluación? Viene un ejemplo muy similar a este. Con esto se podrían guiar ya para generar la evaluación, o tienen dudas sobre estas funciones que acabo de compartir con ustedes. A ver, Isis, ¿todo bien hasta aquí, Isis? Carla, Mariana. ¿No? Sí, ¿No todo. hay duda? Gracias. Ok, gracias, Carla, muy bien. Bien, gracias. Bien, excelente, gracias, Mariana. Muy bien. Pues miren, pues yo creo que hasta aquí vamos a detener nuestra sesión. Yo considero que estas funciones, y con ayuda de la antología, pudieran ustedes ya avanzar a la evaluación. Créanme que no es compleja, solamente que ustedes lean un poquito más a detalle y estructuren primero su operación y ya ahora sí se adentren un poquito más a lo que sería la función. Ajá. Dice Mariana, yo creo que a mí lo que me falla un poco más. No se preocupe, Mariana, todo nos pasa en algún momento. Lo más importante, porque pues muchas veces en el campo laboral lo van a necesitar. Siempre primero analicen bien el problema. Y ya una vez que ustedes entiendan el problema que se les presenta en alguna tabla o en alguna situación, traten primero de desarrollarlo matemáticamente en alguna función básica o fórmula básica. Y posteriormente, ahora sí, ya que lo puedan resolver mediante funciones. Nunca intenten primero rápido ir al Excel y desarrollarlo con la función si no entendemos el problema, ¿sale? Nada más es una sugerencia. Ya una vez que ustedes saben bien cómo está la tabla, qué se necesita para resolverlo, ahora sí pueden ir directamente a las funciones sin problema, ¿ok? Sí, muy bien, estoy viendo sus textos. Sí, la evaluación tiene fecha del día de hoy, sin embargo, bueno, vamos a dar un poquito de tolerancia hasta el día miércoles y les voy a encargar muchísimo que generen el estudio de la unidad número 4 porque esta sería nuestra última semana la que viene. Y la última evaluación sí la voy a requerir a más tardar el próximo domingo. Entonces, para que no se saturen de actividad, procuren hacerla en el transcurso de aquí al miércoles, ¿ok? Para que no se presionen. Y bueno, les encargo también generar estudios de la unidad número, ¿ok? Pues bien, Mariana, Carla, Isis, si no hay dudas, hasta aquí vamos a dejar nuestra sesión y yo les comparto, claro, también el video. Nos veríamos el próximo sábado para retroalimentar la última unidad y cerrar prácticamente, ¿ok? Que pasen bonita tarde, bonita noche. Cualquier duda estoy pendiente. Gracias, Isis. Gracias. Sí, Carla, gracias también. Gracias, maestra. Sí, nos vemos. Cuídense muchísimo, Mariana.